Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 28º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 17, versículos 11 al 19. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando las enseñanzas de Jesús en su ministerio público en Galilea. Ahora nos cuenta el Evangelio que cuando Jesús iba de camino pasó entre Samaria y Galilea y le salieron al encuentro 10 leprosos. Habrá que hacer alguna anotación para que comprendamos muy bien lo que sucedía en aquel tiempo. La concepción de la retribución en esta vida que dominaba entre los judíos hacía entender que el premio o el castigo a las obras que uno realizaba se recibía en esta vida. Todavía no estaba muy clara la fe en la resurrección. Es decir, aunque ya se había dado la revelación sobre este tema, no será sino hasta la enseñanza de Jesús que se nos dé la plena revelación sobre la vida después de esta vida. Algunos judíos creían en la resurrección, otros no. La mayoría entonces afirmaba que la justicia de Dios se ejercía en este mundo. Por tanto, si una persona había cometido algún pecado, algún castigo debía recibir por él. Los leprosos entonces eran vistos como pecadores. Es decir, no solo cargaban con el estigma de la enfermedad, sino también con el señalamiento público de que eran pecadores. Por eso Dios los había castigado con esa enfermedad tan terrible. Los leprosos eran obligados a vivir fuera de la ciudad, fuera de los lugares donde vivían las personas, primero para no contagiar, porque la enfermedad de la lepra era muy contagiosa, pero además porque podían transmitir su impureza a los demás, esta impureza religiosa, con este concepto que se tenía en aquel entonces. Un leproso debía caminar lejos de donde caminaban las personas, y si llegaban a encontrar a alguien desde lejos debían gritar: impuro, impuro, para que la gente se alejara. Los judíos incluso tenían la costumbre de arrojarles piedras a los leprosos. Los judíos con eso señalaban que el leproso era castigado por sus pecados. Era el rechazo total. Los leprosos vivían pues en una situación de postración social y religiosa. Nos dice entonces el Evangelio que 10 leprosos le salieron a Jesús al encuentro y se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Los leprosos no le están pidiendo a Jesús que los cure necesariamente, pero sí que tenga compasión de ellos. Es decir, la sociedad de aquel entonces no tenía compasión de los leprosos. Eran pocos los que se apiadaban de ellos y les llevaban comida y la dejaban lejos para que ellos pudieran venir a recogerla, pero en general la población no se apiadaba de ellos, no se compadecía de ellos. Lo que le están pidiendo a Jesús es que tenga compasión de ellos. ¿Cómo manifestará esta compasión? Pues Jesús lo decidirá. Pero aquellos leprosos se han acercado a Jesús y se han acercado a Jesús con fe, implorando su auxilio, su ayuda. Recordemos que la enfermedad de la lepra era tal que un leproso perdía la sensibilidad. Fundamentalmente hay que subrayar este aspecto de la lepra. Es decir, un leproso no sabía si estaba haciendo frío o calor porque perdía la sensibilidad en su piel. También un leproso no se daba cuenta si había recibido una caricia o una herida, porque tampoco lo sentía. Es decir,
La lepra, sobre todo, hacía perder la sensibilidad. Tengamos esto presente porque va a servir en esta narración. Jesús, al verlo, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Aquellos hombres han creído en la palabra de Jesús, que les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué van a presentarse a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que podían certificar la sanación de un leproso y podían entonces reintegrarlo a la comunidad. Jesús les está pidiendo entonces un acto de fe. Ir a los sacerdotes significa que Jesús les está dando una orden que tiene que ver con su salud. Hicieron lo que Jesús les dijo, se pusieron de camino y cuando iban de camino quedaron limpios de la lepra porque han creído en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es poderosa y nos recuerda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Haya luz, dijo Dios, y hubo luz. Es decir, la palabra de Dios es poderosa. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Todos han quedado limpios, pero solamente uno regresó alabando a Dios en voz alta. ¿Qué significa? Solamente uno reconoció la salvación que le había venido por medio de Jesús. Solamente uno reconoció que Jesús era el Mesías y por eso vino a darle las gracias. Y nos dice el Evangelio que este era un samaritano, es decir, un extranjero, que los judíos consideraban un hereje y por tanto despreciable para el pueblo de Israel. Al que menos le obligaba fue el que vino a dar las gracias. Jesús se maravilla, es decir, Jesús se admira de que no hayan regresado los otros 9, solamente vino uno, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de ese extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Algunos han comentado que Jesús tal vez estaría molesto porque los otros no vinieron a agradecerle. No, si Jesús no busca que le agradezcan, es que Jesús siempre actuaba gratuitamente, no buscaba gratitud, pero reconoce que este leproso curado samaritano ha visto en él al Mesías. Es decir, ¿dónde están los otros 9 que también fueron curados? No fueron capaces de descubrir la salvación que venía de Dios a través de Jesucristo, su enviado, el Hijo amado del Padre, el Mesías. Solamente un hombre y además un extranjero reconoció el poder que Dios le había dado a Jesús para que pudiera realizar este milagro. Y después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero si la fe ya lo había curado, sí, pero ahora lo ha salvado. La fe lo había curado de la enfermedad, pero ahora lo ha salvado porque ha reconocido al enviado del Padre. Es decir, ahora sí la salud ha sido integral porque ha sido sanado de cuerpo y alma. Fijémonos entonces en lo que estaba diciendo. La enfermedad de la lepra nos hace perder la sensibilidad. Aquellos 10 leprosos representan a la humanidad. Si queremos ver pues este pasaje también como una gran parábola. La humanidad que se acerca a Jesús a pedirle que la sane. Y Jesús da la orden para que la humanidad quede limpia de la lepra. La peor lepra que sufrimos los hombres es el pecado. Y en la actualidad, desgraciadamente, el pecado que nos hace ciegos, es decir, que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en pecado. Vivimos acomodándonos al mundo, vivimos de acuerdo a los valores del mundo, entonces hemos perdido la sensibilidad como la perdían los leprosos, al frío o al calor o a la herida o a la caricia. Hemos perdido la sensibilidad al pecado. Hemos perdido la sensibilidad a reconocer el bien del mal, de tal forma que al mal lo llamamos bien y al bien lo llamamos mal. Por eso la humanidad necesita de la palabra salvadora de Jesús. Nosotros somos esos leprosos que debemos acercarnos al Señor
para que nos sane, para que nos haga recuperar la sensibilidad, para que nos haga ver la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre el pecado y la gracia, la diferencia entre lo que destruye y lo que construye, entre lo que daña y lo que ayuda. Hay que pedirle al Señor que nos haga ver de nuevo, que nos haga sentir de nuevo, que nos devuelva la sensibilidad, que nos limpie de la lepra, de la peor lepra que existe, que es el pecado. Que el Señor nos ayude, pues, a reconocer que somos leprosos primero y acercarnos al único que nos puede sanar de la lepra del pecado, que es Jesús de Nazaret, el Redentor del hombre, el Salvador del mundo, el Mesías de Dios, el Hijo amado del Padre, que ha venido para redimirnos del pecado y de la muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.